04. Papá soltero. Cuidó al bebé de una desconocida hasta que entró la familia del millonario. En los barrios humildes de Guadalajara, México, donde las casas de adobe se apiñan como refugiados buscando calor, vivía Miguel Hernández, un hombre de 32 años, cuyas manos callosas contaban la historia de 1000 trabajos diferentes. Era carpintero de oficio, pero también había sido albañil, mecánico, vendedor ambulante y cualquier cosa que pusiera comida en la mesa para él y su hijo de 8 años, Santiago. La vida había golpeado duro a Miguel cuando su esposa, Carmen, murió durante un parto que debió traer alegría, pero solo dejó dolor y un bebé que no logró sobrevivir. Desde entonces, padre e hijo se las arreglaban solos, encontrando en su pequeña casa de 2 habitaciones todo el amor que necesitaban para seguir adelante. Era una tarde de marzo de 1953 cuando la vida de Miguel tomó un rumbo que jamás habría imaginado. Regresaba de instalar unas puertas en una casa del centro cuando escuchó el llanto desesperado de un bebé que provenía de un callejón estrecho cerca del mercado. Al principio pensó que sería alguna madre intentando calmar a su niño, pero algo en ese llanto lo detuvo. No era el llanto caprichoso de un pequeño mimado, sino el grito desgarrador de alguien en verdadera necesidad. Miguel dejó su caja de herramientas en el suelo y siguió el sonido hasta encontrar una escena que le partió el corazón. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. Nos ayuda mucho saber que esta historia está llegando a personas de todo el mundo. Allí, en una caja de cartón que alguna vez contuvo naranjas, yacía una niña recién nacida. No podía tener más de una semana de vida. Su piel era del color de la canela y sus pequeños puños se agitaban en el aire mientras lloraba con una fuerza que parecía imposible para algo tan frágil. Junto a ella había una nota escrita con letra temblorosa. Se llama Esperanza. Por favor, cuídenla. No puedo darle lo que necesita. Que Dios los bendiga. Miguel sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Miró hacia ambos lados del callejón, buscando alguna señal de la madre, pero solo encontró el eco de su propia respiración entrecortada. Sin pensarlo 2 veces, Miguel tomó a la pequeña en sus brazos. Era increíblemente liviana, como si estuviera hecha de suspiros y esperanzas rotas. La niña se calmó inmediatamente al sentir el calor de su pecho, y Miguel sintió algo que no había experimentado desde que perdió a Carmen, la sensación de ser completamente necesario para alguien más. Con cuidado, envolvió a Esperanza en su chaqueta de trabajo y corrió hacia su casa, donde Santiago hacía la tarea en la mesa de la cocina. «Papá, ¿qué tienes ahí?», preguntó el niño, levantando la vista de su cuaderno de matemáticas. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio el pequeño bulto que se movía en los brazos de su padre. Miguel se sentó junto a su hijo y con cuidado apartó la chaqueta para mostrarle a la bebé. «Santiago, mijo, encontré a esta pequeñita abandonada. Se llama Esperanza y necesita nuestra ayuda». La voz de Miguel temblaba ligeramente, no de miedo, sino de la emoción de quien sabe que está a punto de tomar una decisión que cambiará todo. Santiago extendió un dedo pequeño y tímido hacia la niña, quien inmediatamente lo agarró con su manita diminuta. «Es muy chiquita, papá. ¿Se va a quedar con nosotros?» «No lo sé, mijo. Primero tenemos que asegurarnos de que esté bien de salud y después ya veremos qué dice el corazón». «Pero Miguel,
Ya lo sabía. Su corazón había tomado la decisión en el momento en que vio esos pequeños puños agitándose en el aire. Esa noche fue una de las más largas en la vida de Miguel. Había conseguido algo de leche en polvo y un biberón prestado de doña Rosa, la vecina que tenía 7 hijos propios y conocía todo sobre bebés. Esperanza se tomó la leche con avidez, como si hubiera estado esperando ese momento durante días. Miguel se quedó despierto toda la noche, vigilando que la pequeña respirara, que no se destapara, que todo estuviera bien. Santiago había insistido en dormir en el suelo junto a la cama, donde habían improvisado una cuna con almohadas y mantas. Los días siguientes pasaron como un remolino de sensaciones nuevas. Miguel tuvo que aprender rápidamente los ritmos de un bebé. Cuando tenía hambre, cuando necesitaba que le cambiaran el pañal, cuando solo quería ser sostenida. Doña Rosa se convirtió en su ángel de la guarda, apareciendo cada mañana con consejos prácticos y ropa de bebé que sus propios hijos ya no usaban. «Ay, Miguel», le decía mientras preparaba la fórmula del bebé, «tienes manos de padre natural. Mira cómo se tranquiliza contigo. Esa niña sabe que está en buenas manos». Pero cuidar a Esperanza no era solo cuestión de buenas intenciones. Miguel pronto se dio cuenta de que sus ingresos, que apenas alcanzaban para él y Santiago, ahora tenían que estirarse para incluir leche especial, pañales, medicinas y todas las cosas que necesita un bebé. Comenzó a trabajar jornadas más largas, aceptando cualquier trabajo que apareciera, desde reparar techos hasta construir corrales para pollos. Algunas noches regresaba tan cansado que apenas podía mantenerse de pie, pero siempre encontraba energía para cargar a Esperanza y contarle historias, mientras Santiago hacía su tarea. Una de esas noches, cuando Esperanza tenía ya 3 meses y había crecido lo suficiente para sonreír y balbucear pequeños sonidos que derretían el corazón de Miguel, Santiago se acercó a su padre con una expresión seria que no correspondía a sus 8 años. «Papá, ¿y si viene la mamá de Esperanza y se la quiere llevar?» Miguel dejó de mecer a la bebé y miró fijamente a su hijo. Era una pregunta que él mismo se había hecho cientos de veces, especialmente en esas madrugadas, cuando la alimentaba y sentía que su corazón se expandía de una forma que creía imposible después de perder a Carmen. «Mijo, si eso llegara a pasar, tendríamos que entender que las madres a veces toman decisiones muy difíciles por amor. Pero mientras tanto, nosotros vamos a cuidar a Esperanza como si fuera nuestra propia familia, porque eso es lo que somos ahora, una familia». Santiago asintió con esa sabiduría prematura que tienen los niños que han enfrentado pérdidas importantes. «Entonces, ella es mi hermanita, ¿verdad?» «Sí, mijo, es tu hermanita». Los meses pasaron y Esperanza se convirtió en el centro de gravedad de la pequeña familia. Miguel había conseguido un trabajo más estable en un taller de carpintería, y aunque el sueldo seguía siendo modesto, le permitía tener horarios más regulares para estar con los niños. Santiago se había convertido en el hermano mayor más dedicado del mundo, corriendo a casa después de la escuela para ayudar con Esperanza, enseñándole palabras, cantándole las canciones que Carmen solía cantarle a él. El taller donde trabajaba Miguel pertenecía a don Aurelio, un hombre mayor que había visto pasar muchas vidas por su negocio. Al principio, don Aurelio había sido escéptico
cuando Miguel le pidió permiso para traer ocasionalmente a Esperanza al trabajo cuando no tenía con quién dejarla. Pero pronto se enamoró de la pequeña que iluminaba el lugar con sus risas. «Ese hombre tiene oro en las manos», le comentó don Aurelio a su esposa una tarde. «Y no solo para trabajar la madera. Mira cómo ha criado a esos niños. El niño Santiago es educado y responsable. Y la pequeña Esperanza». Hacía una pausa, limpiándose los anteojos. «Esa niña tiene algo especial. Cuando sonríe, es como si el sol saliera 2 veces en el mismo día». Fue precisamente en el taller donde comenzó a gestarse el giro que cambiaría todo para siempre. Don Aurelio había recibido un encargo especial: restaurar una colección de muebles antiguos para una familia muy adinerada de la Ciudad de México que había comprado una hacienda colonial en las afueras de Guadalajara. Los muebles eran piezas extraordinarias, algunas de ellas del siglo XVIII, con incrustaciones de nácar y tallados que requerían la habilidad de un verdadero artesano. «Miguel», le dijo don Aurelio una mañana de octubre, «este trabajo va a tomar varios meses, pero si lo hacemos bien, podríamos ganar suficiente para mejorar el taller y darte un aumento que te permita comprar esa casa que tanto quieres para los niños». Miguel sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Era cierto que soñaba con tener una casa propia, un lugar donde Santiago pudiera tener su propio cuarto y donde Esperanza pudiera jugar en un jardín pequeño. Pero trabajos de esa magnitud también significaban presión y responsabilidades enormes. El primer día que los muebles llegaron al taller, Miguel se quedó sin palabras. Nunca había visto piezas de tal calidad y belleza. Había una cuna de caoba con querubines tallados que parecían cobrar vida bajo la luz del taller, un escritorio con secretos ocultos en compartimentos secretos, y una serie de sillas que habían sido testigos de conversaciones que quizás habían cambiado la historia del país. Mientras Miguel examinaba cada pieza, tratando de entender la mejor manera de abordar la restauración, Esperanza jugaba en el suelo cerca de él, ahora con 8 meses, y capaz de sentarse sola. La niña había desarrollado una fascinación particular por todo lo que brillaba y constantemente extendía sus manitas hacia los reflejos de luz que se creaban cuando Miguel pulía la madera. «Mira, mi amor», le decía Miguel, «estas piezas tienen más historia que todos nosotros juntos. Han visto nacer niños, han sido testigos de bodas, de velatorios, de celebraciones que duraron días enteros». Esperanza balbuceaba en respuesta, como si entendiera perfectamente lo que su padre adoptivo le estaba contando. Santiago, que había llegado de la escuela, se acercó también a examinar los muebles con esa curiosidad infinita de los niños inteligentes. «Papá, ¿de quién son estos muebles tan bonitos?» «De una familia muy rica de la capital, mijo. Van a venir dentro de unos meses a recogerlos cuando estén terminados». Lo que Miguel no sabía era que esa familia rica tenía una historia que se entrelazaría con la suya de maneras que jamás habría podido imaginar. Los Mendoza Villanueva eran una de las familias más poderosas de México, con fortunas que se remontaban a los tiempos de la colonia. Don Ricardo Mendoza Villanueva había hecho su fortuna en la industria textil, expandiendo después a la minería y las tierras. Su esposa, doña Catalina, provenía de una familia española de Abolengo, y juntos habían construido un imperio que incluía haciendas, fábricas y propiedades en las principales ciudades del país. Pero detrás de toda esa riqueza y poder
se escondía una tragedia que había marcado profundamente a la familia. Hacía 9 meses, su única hija, Esperanza Mendoza Villanueva, había desaparecido misteriosamente de la clínica privada donde había dado a luz. La joven de 19 años había tenido un romance secreto con el hijo de uno de los empleados de la hacienda, un muchacho que murió en un accidente antes de saber que sería padre. Esperanza había ocultado su embarazo hasta que ya era imposible esconderlo más. Y cuando finalmente se lo confesó a sus padres, estos, devastados por la vergüenza social que esto representaría, la enviaron discretamente a dar a luz en una clínica privada con la intención de dar al bebé en adopción. Pero algo salió mal. Esperanza desapareció de la clínica en la madrugada, llevándose a su bebé recién nacida. Los detectives privados que don Ricardo había contratado la habían buscado por todo México sin encontrar ni una pista. La única evidencia que tenían era el testimonio de una enfermera que aseguraba haber visto a una joven muy pálida y débil caminar hacia la salida de emergencia con un bulto en los brazos. Doña Catalina había caído en una depresión profunda después de la desaparición de su hija. Se pasaba los días mirando por las ventanas de la hacienda, esperando ver aparecer a Esperanza por el camino de tierra que llevaba a la casa principal. Don Ricardo había removido cielo y tierra, había puesto anuncios en todos los periódicos, había ofrecido recompensas enormes, pero todo había sido inútil. Su hija y su nieta habían desaparecido como si la tierra se las hubiera tragado. Fue doña Catalina quien insistió en comprar la hacienda en Guadalajara y restaurar los muebles familiares. «Necesito mantener mis manos ocupadas», le había dicho a su esposo, «y quizás, estando más cerca de donde desapareció Esperanza, podamos encontrar alguna pista». Mientras tanto, en el pequeño taller de don Aurelio, Miguel trabajaba día y noche en los muebles, sin saber que cada pieza que restauraba con tanto cuidado había pertenecido a la verdadera familia de la niña que arrullaba cada noche. Esperanza había comenzado a caminar, tambaleándose por el taller como un pequeño duende que llenaba de alegría hasta los días más difíciles. Santiago había aprendido a cambiarle los pañales y era capaz de entretenerla durante horas con juegos simples que inventaba usando las virutas de madera del taller. Una tarde de diciembre, cuando Miguel pulía los últimos detalles de la cuna de caoba, don Aurelio recibió una llamada que lo puso nervioso. «Miguel, ven acá. La familia va a venir mañana a revisar cómo van los trabajos. Don Ricardo Mendoza Villanueva en persona va a estar aquí». Miguel sintió un nudo en el estómago. Había oído hablar de los Mendoza Villanueva, por supuesto. Todo México conocía su nombre, y no siempre por buenas razones. Eran conocidos por ser despiadados en los negocios y muy exigentes con todo lo que llevara su nombre. ¿Crees que está conforme con el trabajo, don Aurelio? El trabajo está perfecto, Miguel. Nunca he visto piezas restauradas con tanto cariño y perfección. Pero ya sabes cómo es la gente rica. Siempre encuentran algo de qué quejarse. Esa noche, Miguel se quedó despierto más tiempo del usual, repasando en su mente cada detalle de los muebles. Esperanza durmió inquieta también, como si percibiera la tensión de su padre. A la mañana siguiente, Miguel llegó al taller más temprano que nunca, verificando una vez más que todo estuviera perfecto. Don Ricardo Mendoza Villanueva llegó exactamente a las 10 de la mañana en una caravana de 3 automóviles negros
que parecían funeral de lujo. Era un hombre alto, de cabello plateado y porte militar, vestido con un traje que probablemente costaba más de lo que Miguel ganaba en un año. Lo acompañaban su esposa, doña Catalina, una mujer elegante, pero con una tristeza profunda en los ojos que ni todo el maquillaje del mundo podía disimular, y varios asistentes que tomaban notas de todo. Miguel se había puesto su mejor camisa y había peinado su cabello con más cuidado del usual. Don Aurelio hizo las presentaciones correspondientes, presentando a Miguel como el mejor carpintero que ha pasado por este taller en 30 años. Mucho gusto, don Ricardo, doña Catalina, dijo Miguel, extendiendo su mano con la humildad sincera de quien conoce su lugar en el mundo, pero no se avergüenza de él. Don Ricardo estrechó su mano con firmeza, midiendo al hombre que había restaurado sus tesoros familiares. Sus ojos, acostumbrados a evaluar todo en términos de ganancia y pérdida, encontraron algo en Miguel que no esperaba: honestidad absoluta. Señor Hernández, hemos venido a ver el progreso de nuestros muebles. Espero que entienda que estas piezas tienen un valor sentimental incalculable para nuestra familia. Por supuesto, don Ricardo, he tratado cada pieza como si fuera de mi propia familia. Miguel comenzó a mostrarles el trabajo realizado, explicando con pasión cada técnica utilizada, cada decisión tomada para preservar la integridad original de las piezas. Doña Catalina escuchaba en silencio, pero Miguel notó que sus ojos se llenaban de lágrimas cuando vio la cuna restaurada. «Esta cuna», murmuró doña Catalina, pasando sus dedos enguantados por los querubines tallados. «Mi hija nació en esta cuna, y mi nieta». Su voz se quebró. Fue en ese momento cuando Esperanza, que había estado jugando silenciosamente en un rincón del taller, se acercó tambaleándose hacia el grupo. La pequeña de 15 meses caminaba ya con confianza, y algo en la cuna parecía haberla atraído irresistiblemente. Miguel se apresuró a tomarla en brazos. «Perdonen, esta es mi hija Esperanza. Normalmente no la traigo al trabajo, pero hoy no tenía con quién dejarla». El mundo se detuvo por completo. Doña Catalina se quedó mirando a la niña con una expresión que pasó del shock a la esperanza más desesperada que Miguel había visto jamás. Don Ricardo dio un paso atrás como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo dijo que se llama?, preguntó doña Catalina con voz temblorosa. «¿Esperanza?», repitió Miguel, sin entender la intensidad de la reacción. «La encontré abandonada cuando era recién nacida. Llevamos más de un año cuidándola». Doña Catalina se acercó lentamente, estudiando cada rasgo del rostro de la pequeña. Los ojos de Esperanza, grandes y oscuros, la miraban con curiosidad pero sin miedo. Había algo en esa mirada que doña Catalina reconoció inmediatamente. «Ricardo», susurró, «mira sus ojos, mira la forma de su nariz». Don Ricardo se acercó también, y su expresión severa se suavizó de una manera que sus empleados nunca habían visto. La niña tenía una marca de nacimiento pequeña detrás de la oreja izquierda, exactamente igual a la que tenía su hija Esperanza, y la que había tenido él mismo. «¿Dónde la encontró exactamente?», preguntó don Ricardo. Tratando de mantener la compostura, Miguel les contó toda la historia: el callejón cerca del mercado, la caja de cartón, la nota. Con cada detalle, la certeza crecía en los corazones de los Mendoza Villanueva. Esta era su nieta, la hija de su hija desaparecida. Doña Catalina no pudo contenerse más.
Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras extendía los brazos hacia la niña. ¿Puedo cargarla? Miguel, completamente confundido por la intensidad de la situación, entregó a Esperanza a doña Catalina. La niña, que generalmente era tímida con extraños, se acomodó inmediatamente en los brazos de la señora mayor, como si reconociera algo familiar. Es ella, Ricardo. Estoy segura. Es nuestra nieta. La siguiente hora fue un torbellino de emociones, explicaciones y revelaciones. Los Mendoza Villanueva contaron su historia, su hija perdida, la búsqueda desesperada, la convicción de que ambas habían muerto. Miguel escuchó todo en un estado de shock que lo hacía sentir como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Pero no entiendo, logró decir finalmente. Si ustedes son los abuelos de Esperanza, ¿dónde está su madre? ¿Por qué la abandonó? Don Ricardo y doña Catalina intercambiaron una mirada cargada de dolor. No lo sabemos, admitió don Ricardo. Nuestra hija desapareció de la clínica donde dio a luz. Los detectives creen que quizás no sobrevivió. Las condiciones en las que se fue, tan débil después del parto. El taller se llenó de un silencio pesado. Miguel sintió que el mundo que había construido tan cuidadosamente durante más de un año se desmoronaba bajo sus pies. Santiago, que había llegado de la escuela y había estado observando todo desde la puerta, se acercó finalmente a su padre. «Papá, ¿se van a llevar a Esperanza?» Esa pregunta simple partió el corazón de todos los presentes. Miguel tomó la mano de Santiago y miró directamente a los ojos de don Ricardo. «Miren, no sé qué está pasando aquí, pero lo que sí sé es que esta niña ha sido mi hija durante más de un año. Santiago y yo la hemos cuidado, la hemos amado, hemos hecho todo lo posible por darle una buena vida. Si ustedes son realmente su familia». «Lo somos», interrumpió doña Catalina suavemente. «Pero también entendemos lo que han hecho por ella, y nunca podremos pagarles el haberla salvado». Don Ricardo, acostumbrado a resolver todo con dinero y poder, se encontró en una situación para la cual no tenía manual de instrucciones. Podía usar su influencia para recuperar legalmente a su nieta, pero algo en la dignidad de Miguel y en la obviedad del amor que existía en esa pequeña familia lo detuvo. «Señor Hernández, propongo que nos tomemos unos días para pensar qué es lo mejor para la niña. Esperanza, nuestra nieta, ha encontrado amor y cuidado con ustedes. Eso es algo que valoramos enormemente». Los días siguientes fueron los más difíciles en la vida de Miguel. Los Mendoza Villanueva habían regresado a su hacienda, pero habían dejado claro que volverían pronto para resolver la situación. Miguel no podía trabajar, no podía comer, no podía hacer nada excepto cargar a Esperanza y preguntarse cómo había podido enamorarse tanto de alguien que quizás nunca había sido realmente suyo. Santiago, con esa sabiduría que a veces tienen los niños, fue quien encontró las palabras que su padre necesitaba escuchar. «Papá, ¿te acuerdas cuando mamá se enfermó? Y tú me dijiste que amar a alguien significa querer lo mejor para esa persona, aunque eso no incluya a uno mismo». Miguel abrazó a su hijo, sintiendo que a sus 8 años era más sabio que la mayoría de los adultos que conocía. 3 días después, don Ricardo regresó solo al taller. Miguel lo esperaba, habiendo tomado ya una decisión que le costaba más que cualquier sacrificio que hubiera hecho en su vida. «Don Ricardo,
he estado pensando en lo que es mejor para Esperanza. Ustedes pueden darle cosas que yo nunca podré: educación, oportunidades, un futuro sin privaciones. Señor Hernández, lo interrumpió don Ricardo, he venido a hacerle una propuesta diferente. Mi esposa y yo hemos hablado mucho estos últimos días. Esperanza ha encontrado una familia que la ama genuinamente y nosotros no tenemos derecho a destruir eso, pero tampoco podemos renunciar a conocer a nuestra nieta. Miguel esperó, sin atreverse a respirar. ¿Qué diría si le ofrezco trabajo como supervisor de todas nuestras propiedades? El salario sería 10 veces lo que gana ahora. Tendría casa propia en la hacienda y Santiago podría asistir a las mejores escuelas. Esperanza crecería conociendo a sus abuelos, pero nunca dudaría de quién es su verdadero padre. Miguel se quedó sin palabras. Era más de lo que había soñado jamás, pero había algo que necesitaba aclarar. Don Ricardo, no quiero su caridad. Si me ofrece este trabajo, tiene que ser porque genuinamente cree que puedo hacerlo bien. Don Ricardo sonrió por primera vez desde que había conocido a Miguel. Señor Hernández, un hombre que puede restaurar muebles con la perfección que usted demostró y que además puede criar 2 niños con tanto amor y sabiduría, puede hacer cualquier trabajo que se proponga. Además, necesito a alguien en quien pueda confiar completamente, y su honestidad es algo que no se compra con dinero. La transición a la nueva vida no fue fácil, pero fue hermosa. Miguel, Santiago y Esperanza se mudaron a una casa pequeña pero confortable dentro de los terrenos de la hacienda. Santiago se adaptó rápidamente a su nueva escuela, donde su inteligencia natural brilló más que nunca. Esperanza creció rodeada de amor multiplicado, el de Miguel y Santiago y el de sus abuelos, que la visitaban todos los días, pero siempre respetando la autoridad de Miguel como padre. Doña Catalina encontró en cuidar ocasionalmente a Esperanza una razón para salir de la depresión que la había consumido durante más de un año. Don Ricardo descubrió que Miguel no solo era un excelente administrador, sino también un consejero cuya sabiduría práctica complementaba perfectamente su experiencia en los negocios. 2 años después, en una tarde dorada de primavera, mientras Miguel enseñaba a Esperanza a identificar las diferentes maderas en su nuevo taller, don Ricardo había insistido en construirle uno completamente equipado. Santiago llegó corriendo con una noticia que cambiaría todo una vez más. ¡Papá, papá! Doña Catalina dice que encontraron a la mamá de Esperanza. Está viva. La historia de Esperanza Mendoza Villanueva, hija, era una de supervivencia contra todas las probabilidades. Después de dejar a su bebé en el callejón, había colapsado unas calles más allá debido a la pérdida de sangre y la debilidad extrema. Un sacerdote la había encontrado y la había llevado a un convento donde las monjas la habían cuidado durante meses, mientras se recuperaba física y emocionalmente. La culpa por haber abandonado a su hija la había mantenido escondida, trabajando como maestra en una escuela rural pequeña, convencida de que su bebé había muerto y de que ella no merecía perdón. Fue solo cuando una de las monjas le mostró un artículo de periódico sobre la increíble historia de reunificación familiar de los Mendoza Villanueva, que se atrevió a regresar. El encuentro entre madre e hija fue emotivo, pero cuidadosamente manejado. Esperanza, la niña, ahora de 3 años, no entendía completamente
quién era esta señora que lloraba al verla, pero sintió instintivamente la conexión. Esperanza la madre, por su parte, quedó abrumada por la gratitud hacia Miguel y Santiago. «Usted le dio a mi hija todo lo que yo no pude darle», le dijo a Miguel con lágrimas en los ojos. «La amó cuando yo no estuve ahí para hacerlo. Eso me convierte en su deudora para siempre». La familia extendida que se formó después de eso era poco convencional, pero perfectamente funcional. Esperanza la madre se mudó también a la hacienda, trabajando como administradora de las escuelas que don Ricardo había decidido construir para los hijos de sus empleados. Esperanza la niña crecía con 4 figuras parentales: Miguel, quien seguía siendo papá; Esperanza madre, quien gradualmente se convirtió en mamá; Santiago, el hermano mayor protector; y los abuelos que la mimaban sin límites, pero respetaban las decisiones de crianza de los otros. Miguel nunca se casó con Esperanza madre, aunque desarrollaron una amistad profunda basada en su amor compartido por la niña. Ella, eventualmente, encontró el amor con el doctor del pueblo, un viudo con 2 hijos propios que se integró perfectamente a la familia extendida. Santiago creció para convertirse en ingeniero, pero nunca perdió su pasión por trabajar con las manos. Estableció su propio negocio de construcción especializado en restaurar edificios históricos. Esperanza se convirtió en maestra, como su madre, pero también heredó las habilidades artísticas de Miguel, creando hermosas obras de arte en madera que se vendían en galerías de todo México. Don Ricardo y doña Catalina vivieron para ver a su nieta casarse con un joven arquitecto que valoraba tanto su talento como su corazón generoso. La boda se celebró en la capilla de la hacienda, con Miguel caminando junto a Esperanza hacia el altar, mientras toda la familia extendida, ahora compuesta por docenas de personas unidas por amor más que por sangre, celebraba la unión. En su discurso durante la recepción, Miguel reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta ese momento. «Hace 15 años, encontré a una bebé abandonada en un callejón. Pensé que la estaba salvando, pero la verdad es que ella nos salvó a todos nosotros. Nos enseñó que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, el compromiso y la willingness de sacrificarse por el bienestar de otros». Esperanza, radiante en su vestido de novia, abrazó al hombre que le había enseñado que el amor verdadero no conoce límites ni condiciones. «Papá Miguel», le susurró al oído, «gracias por encontrarme cuando me perdí y por nunca dejarme ir cuando me encontraron». La historia de Miguel Hernández y Esperanza se convirtió en leyenda local, contada y recontada en las cantinas y mercados de Guadalajara como ejemplo de que los milagros sí existen, pero generalmente llegan disfrazados de decisiones difíciles tomadas por gente común con corazones extraordinarios. Y aunque los años pasaron y las circunstancias cambiaron, una cosa permaneció constante: el amor de un padre soltero que decidió cuidar al bebé de una desconocida y descubrió que, al hacerlo, había encontrado no solo una hija, sino una razón para creer en la bondad fundamental de la humanidad. Palabras 438.